Un placer tenernos a los tres por aquí en días de muchas tensiones. Seguimos viendo movimientos cada vez más cerca de un conflicto. Lo decía Orbán también en las últimas horas, que estamos a un centímetro de un punto de no retorno. Mucho tiene que ver la postura del presidente francés, de Emmanuel Macron. Un día más, si os parece, empezamos hablando con él y con el último paso, con la última línea roja que se salta del presidente de Estados Unidos. José, si te parece, empezamos contigo. Hablaba ayer de enviar cazas, también de formar a los soldados ucranianos. Dice que no tiene que haber ningún tipo de tabú. Parece que sigue dando pasos y que incluso los más cercanos, el propio Biden, ¿no?, que está allí en París, empiezan a discrepar un poco, ¿no? Empiezan a ver que quizás la postura de Macron es demasiado agresiva. Hombre, Macron tiene elecciones el domingo y tendrá que exhibir un poco de su alardeado músculo, ¿no? Y decir que alardear de que Francia es una gran potencia. Entonces, bueno, la necesidad de Macron es presentarse como un líder fuerte ante su gente. Por otro lado, formar una brigada de 4.500 hombres en una guerra que tendrá en ambos lados del frente 1 millón de hombres, pues no resulta tampoco una cosa extraordinaria, como tampoco resulta extraordinario mandar unos Mirage 2000. Es decir, tampoco está enviando las armas más punteras y extraordinarias del mundo a Ucrania. Entonces, bueno, son gestos más bien para la galería, lo que, bueno, evidentemente pueden ser muy mal tomados. Y segundo, Estados Unidos está en un proceso de desentenderse del conflicto ucraniano, porque ya ha sacado todo lo que podía sacar, ya ha obtenido una serie importantísima de ventajas, sobre todo, curiosamente, a nivel europeo. Se ha conseguido tener una economía europea absolutamente dependiente de ellos y, por lo tanto, realmente Estados Unidos lo único que le interesa es que esto se mantenga hasta las elecciones de noviembre, luego Dios dirá. Y, por lo tanto, los países europeos, evidentemente Italia, Alemania, Gran Bretaña, todos saben que el gran patrón, Estados Unidos, ya no quiere más líos en Ucrania y que está intentando eso, quitarse de en medio. El plantón que le ha dado el presidente Biden a Zelensky al no ir a la cumbre de paz en Suiza y marcharse a Hollywood a hacerse fotos con los actores, y nos da una señal de qué nivel tiene Ucrania en las preocupaciones del servicio exterior americano. Y bueno, pues todo esto evidentemente hace que el gesto de Francia sea, pues no sé cómo decirlo, una especie de brindis al sol. Esta es la situación para el presidente francés. Como bien decía José, claro, es importante que se enfrenten a unas elecciones en las que, por cierto, parece que Marine Le Pen le va a plantar bastante cara, ¿eh? No sabemos si quedará por delante, pero vamos, tiene pinta de que va a hacer sufrir, desde luego, al actual presidente francés. También le está haciendo sufrir el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no porque se siente en una silla imaginaria, que seguro que también, bueno, pues está poniendo en algún que otro brete al presidente francés en las últimas horas, sino también porque parece que se está alejando mucho, ¿no?, de la postura del presidente francés. Por ejemplo, ayer decía Biden que no quiere enviar instructores militares, decía también que las armas de Estados Unidos no se pueden utilizar para atacar a Moscú. Por todo esto te quiero preguntar, Francisco Javier, ¿cómo ves la postura de Emmanuel Macron y si también tienes la sensación de que cada vez se queda más solo, ¿eh? Porque hay muchos países también europeos que parece que empiezan a distanciarse, mientras él cada vez da pasos más adelante? Sí, Sergio, está muy bien desarrollado una manera un metarrelato contra el relato histórico real de los hechos. Es decir, ante el desastre evidente de Occidente y especialmente de la Unión Europea y de la OTAN en la guerra proxy contra Rusia que se está desarrollando en el territorio de Ucrania, pues juegan a incrementar, uno a tirar la piedra y otro a esconder la mano, cansados más buscando las audiencias electorales, como bien ha dicho José, y entre otras cosas, porque los riesgos de una escalada controlada, las escaladas cuando se pasan a tensiones ya más graves no son controladas. Esto no está. Cuando dicen que utilizar armas de la OTAN no es contra el derecho internacional porque es para permitir la defensa o el derecho de la autodefensa, vale, pero eso estamos hablando de una escalada más, estamos hablando, aunque sea solamente verbal, porque luego la realidad es que si miramos la producción, por ejemplo, de proyectiles de artillería, se prometió por parte de la Unión Europea, de la OTAN,
o de la Unión Europea otanizada, se prometieron a Ucrania no sé cuántos miles o millones de proyectiles de artillería el año pasado. A la fecha en la que estamos todavía no se han producido ni la entrega ni la producción total. Rusia produce en torno a 4,5 millones de unidades de estos proyectiles de artillería a un coste de 1.000 euros por proyectil. Estados Unidos, Occidente, Unión Europea, OTAN producen solo 1,3 millones de unidades y a un coste de 4.000 euros unidad. Evidentemente es antieconómico, anticomercial, anti todo, por mucho business que se está haciendo a través de comisiones, llámalo coimas, de políticos corruptos en Bruselas, en este proceso de Europa fortaleza, economía de guerra, militarización de la economía, incluso con las amenazas de un servicio militar obligatorio de poner carne en el asador. No sé lo que va a pasar, incluso aunque entregasen estos aviones, se necesitan, ya lo han dicho también, no sé si fue en Cherburgo o fue en una de las distintas reuniones que están teniendo para conmemorar un día de también pasado por una historia anglo-walk o anglo-walk. Decir que se van a entregar estos aviones, se necesita formación durante 5-6 meses mínimo y no se entregarían los aviones hasta 6 meses. En 6 meses puede que ya no exista Ucrania como tal entidad. Entonces es mucho de cara a la galería, de cara a galería electoral interna, pero sin preocuparles realmente la salud. Bueno, no les ha preocupado ni la vida de los ucranianos, ni les ha preocupado la vida económica de los ciudadanos de Europa. Por lo tanto, todo esto yo lo que estoy viendo que es una construcción, tergiversación de los datos y de los hechos reales con una construcción de metarrelato. Es una forma de guerra posmoderna en la que ante la guerra de desgaste que está llevando Rusia en esta guerra proxy que le ha hecho la OTAN y Estados Unidos, ahora retroceden e incluso termino, las declaraciones de hace días, no recuerdo el día, tengo la nota pero no recuerdo el día, en un periódico alemán, el Berliner Zeitung, hacían una entrevista al jefe de las Fuerzas Aéreas de Letonia, Fiestos Masulis, y dijo algo que para ser de Letonia, de la OTAN y además jefe de las Fuerzas Aéreas de Letonia, me dejó no estupefacto, pero sí entiendo muchas cosas ahora. Dice que las cosas en el frente ucraniano pintan realmente mal, que es evidente, y que dice que a pesar del apoyo militar de 15 países, son más de 15 países, el gobierno que ocupa el mando, bueno, el gobierno ocupa de Kiev, pues no está haciendo ni está recuperando y cada vez pierde más territorio. Y se le ha ocurrido decir, y termino, a este jefe de las Fuerzas Aéreas de Letonia, pues que tendrán que pensar ante el gasto militar de la Alianza Atlántica, que no está sirviendo para nada, a ceder territorio. Deberá plantearse ceder territorios, dice en el Berliner Zeitung. Qué distintos son los discursos a lo que hace meses era un paseo casi a las puertas de Moscú a lo Napoleón. Bueno, pues así están las cosas en Europa, sobre todo en Francia. Enseguida quiero mirar también a la respuesta, ¿no?, por parte de Rusia, pero antes, Enrique, quiero preguntarte por la postura de Emmanuel Macron. ¿Sigue dando pasos y sobre todo sigue cruzando líneas rojas? Por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, decía en las últimas horas que no tienen por qué seguir a Macron, que no tienen por qué seguir a Francia y que lo último que quieren es una escalada. Incluso Scholz hablaba en esos términos en las últimas horas, aunque la semana pasada es verdad que después de reunirse con Macron también sigue un poquito sus pasos. No sé cómo ves la postura del presidente francés y si se va a terminar este domingo después de las elecciones europeas. Sí, pues la verdad es que no deja de ser muy sorprendente ese intento de escalar la situación, teniendo en cuenta además que estamos en junio, precisamente en junio de 1812 fue esa invasión napoleónica, una el 22, la alemana el 24, en fin. Cosas para recordar también, además del día de que estaban mareando ayer mismo. La cuestión aquí es, Francia quiere colgarse las medallas de ser una especie de corazón geopolítico y militar de Europa. ¿En serio es lo que tiene? ¿Qué es lo que le está pasando en la gran isla de Nueva Caledonia? En el Pacífico.
Pacífico Sur, por cierto, no muy lejos de Australia. Tiene protestas internas y demás, y parece que al público, además de esos desastres en África, donde la influencia francesa, sobre todo ese neocolonialismo francés, cada vez ha perdido más territorio y sigue perdiendo, parece que su manera de centrar la situación en otro aspecto es meterse en el ámbito europeo. ¿Pero para qué? Sobre todo en casos como el italiano, desde luego ellos dicen, no, es que ¿para qué nos van a meter a nosotros en este lío? Una cosa es que vayan a morir otros y otra cosa es que nos hagan morir a nosotros. En Alemania más de lo mismo. Y así sucesivamente, pero en Francia parece que tienen tan alegremente la idea de, sí, vamos a la guerra y demás. ¿Con qué tropas? ¿Qué europeo va a ir a la guerra a morir por estos gobernantes? Difícilmente. En Alemania hablan de dar ayudas, de financiar carreras universitarias a quienes hagan el servicio militar, etcétera. En Reino Unido lo mismo, de dar todo tipo de ayudas para restaurar el servicio militar obligatorio, pero que también dejar que los insumisos, pues si alguien no quiere ir, si alguien rechaza ese servicio militar, tampoco tenga muchas consecuencias. La verdad es que es como intentar hacer una guerra, pero sin saber con qué gente. No olvidemos que en 1812, precisamente, las fuerzas napoleónicas reunieron a casi 700.000 soldados para invadir Rusia, y la campaña terminó bastante pronto y mal. Empezaron en aquel junio y terminaron en diciembre, saliendo de Rusia con muchísimas menos tropas con las que entraron y con los rusos detrás. De hecho, 2 años después los rusos habrían entrado en París, en marzo de 1814. Como recordatorios también. En fin, son esta clase de locuras que solo llevan a la debacle europea, y como también siempre digo, es que no existe solo Europa u Occidente en el mundo, es que existe el resto del mundo, que mira a Europa con estupefacción, diciendo, oigan, pero ustedes están locos, quieren meterse en una guerra, quieren llevar a su población a una guerra, pero luego ustedes son los que van a Asia, África o América a hacer de mediadores, a decir que quieren la paz y no sé qué, y quieren seguir una guerra en su propio continente. O sea, es el colmo de la insensatez. Es una guerra para destruir Europa que impulsan los mismos gobiernos europeos. Es algo, la verdad, que absolutamente inédito, inaudito, y que es eso, uno no sabe qué pensar de estos gobernantes, de que hoy, por ejemplo, leía una información de un miembro del supuestamente presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Bundestag alemán, que se declara socialista, feminista, europeo y amante de la libertad, y su comentario en Twitter, ahora X, es: en la Unión Europea se confiscaron 300 millones de dólares rusos de activos, queremos que esté plenamente a disposición de Ucrania para la lucha por la libertad y la reconstrucción, y con medios constitucionales esto es posible gracias por su interés. O sea, es básicamente un tipo que no se da cuenta de las consecuencias que eso puede tener. Se piensan algunos que Europa es el alfa y el omega del mundo y que entre medias no hay nada. Si se dedican a culminar ese robo de los activos rusos, lo único que va a hacer es destruir a Europa por la parte financiera, porque ningún país de fuera de Europa va a querer depositar en Europa, porque si discutes con Europa o tienes algún problema con Europa, te van a robar esos fondos tuyos. Así que mejor no les deposites nada. La caída del euro va a ser todavía más atronadora, mientras que el dólar todavía va a mantener posición, porque no deja de ser una moneda de uso internacional, especialmente para la energía, pero el euro no lo es. Es decir, estamos gobernados por los más idiotas. O sea, es una idiocracia absoluta lo que tenemos. Y encima, ahora, estos días, del 6 al 9, con las elecciones europeas, y parece que en su mundo ya han perdido el contacto con la realidad, básicamente, para dejarlo ahí. Han perdido absolutamente el contacto con la realidad. Viven en su ilusión y creen que su ilusión es la realidad material de las cosas. Y no es así, ni en Europa ni en el resto del mundo. Porque evidentemente hablan tanto de un mundo globalizado, sí, en ese mundo globalizado el resto de países del mundo también miran a Europa y dicen, ¿qué clase de chalados son estos? Y luego nos van a venir a dar lecciones a otros continentes, a decir qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, cuando ellos están fomentando una guerra en su propia puerta.